La boda de Catalina Estrada, 1874, Zacatecas, el documento que apareció entre los regalos. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La boda de Catalina Estrada, 1874, Zacatecas, el documento que apareció entre los regalos. Capítulo 1. El sobre sin remitente. El sobre llegó entre los regalos de la boda de Catalina Estrada Peñafiel el sábado 18 de abril de 1874. No tenía remitente. Tenía el nombre de Catalina escrito en el frente con la letra de alguien que escribía con cuidado, como si la letra importara tanto como lo que la letra contenía. El papel era grueso, del tipo que los notarios del período usaban para los documentos que querían que duraran. Y el sobre estaba sellado con lacre rojo sin marca. La señora Josefa Peñafiel de Estrada, que era la madre de Catalina, lo encontró en la mesa de los regalos a las 4 de la tarde, cuando el banquete llevaba 2 horas y cuando ya nadie recordaba exactamente quién había puesto qué en la mesa. Estaba entre una caja de manteles de la señora Dolores Fuerte y una escribanía de plata que los Ibarra habían traído desde Jerez. No tenía moño. No tenía tarjeta adicional. Solo el nombre de Catalina en el frente y el lacre rojo sin marca en el cierre. La señora Josefa lo puso aparte. Lo guardó debajo de la mesa de los regalos con el gesto de quien decide que algo espera hasta que haya tiempo para atenderlo. El banquete seguía. La música seguía. Catalina estaba en el centro del salón con el señor don Ramón Ugarte Villanueva, que era el marido que acababa de tener desde las 11 de la mañana en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, y los 81 invitados tenían lo que los invitados de los banquetes tienen cuando el banquete va bien. Pero la señora Josefa no olvidó el sobre. A las 6 de la tarde, cuando la primera parte del banquete estaba terminando y cuando los invitados estaban en el estado del banquete que está entre la comida y el baile, la señora Josefa fue a buscar al señor don Esteban Estrada Correa, que era su marido y el padre de Catalina. Le dijo lo del sobre en voz baja. El señor don Esteban fue con ella a la mesa de los regalos, levantó el mantel y miró el sobre sin tocarlo durante un momento. Luego lo tomó. Entraron juntos al despacho de la casa. Lo que leyeron en ese despacho, en los 20 minutos que siguieron, fue lo que Zacatecas recordó durante décadas. Capítulo 2. Zacatecas en 1874. La ciudad de La Plata y los apellidos que pesaban. Zacatecas en 1874 era la ciudad que el siglo XVI había construido sobre la veta de plata más rica del continente americano y que en los 300 años siguientes había acumulado lo que las ciudades que tienen la plata acumulan cuando la tienen suficiente tiempo. La arquitectura del barroco novohispano que en la Catedral de Zacatecas tenía la fachada más elaborada del México colonial. Los palacios de Mindomecento, los mineros, que en el centro de la ciudad eran la presencia física de lo que la plata había producido en los que la habían extraído y procesado con el trabajo de los que en las minas de la Bufa y del Grillo habían dejado lo que se deja
cuando se trabaja en las minas del siglo XVI al XIX en el norte del país. Era también, en 1874, la ciudad que estaba procesando lo que el México de la República restaurada le producía a las ciudades del norte del país, con la historia minera que Zacatecas tenía. La recuperación lenta de una actividad que las guerras de independencia y las guerras del período siguiente habían interrumpido con la violencia específica que las guerras producen en las ciudades que son el centro de la riqueza que los que pelean quieren controlar. Las minas de Zacatecas habían estado en el centro de esa violencia más de una vez, y en 1874 estaban en el proceso de recuperación que los años de relativa estabilidad de la República restaurada habían iniciado sin completar. Las familias de posición de Zacatecas en 1874 tenían el perfil de las ciudades mineras del norte del México del período. Los apellidos del capital minero que en las minas y en el beneficio de los metales tenían el negocio principal, los del comercio que en la ciudad minera del norte proveía lo que las minas y los mineros necesitaban, y los de las profesiones que el aparato del Estado y de la Iglesia producían en la capital del Estado con la presencia de los abogados, los escribanos, los médicos y los sacerdotes, que en cualquier ciudad capital del período tenían el peso específico de los que administran las instituciones que organizan la vida de los demás. Los Estrada Peñafiel eran de las profesiones y del comercio. El señor don Esteban Estrada Correa era el notario público de Zacatecas, que en 22 años de práctica había construido la posición del notario que en la ciudad minera del norte del período conocía las escrituras y los contratos y los testamentos de las familias de posición con la intimidad que solo el notario tiene cuando lleva suficiente tiempo siendo el notario de las mismas familias, y cuando esas familias tienen la confianza en el que la confianza en el notario requiere para que el notario sepa lo que sabe de ellas. Los Ugarte Villanueva eran del capital minero. El señor don Patricio Ugarte Ferrer, que era el padre del novio Ramón, era el propietario de la mina de plata, La Providencia en los cerros al norte de la ciudad, con el capital que 40 años de trabajo en la minería zacatecana habían producido en él, y que en 1874 era el capital de los que en Zacatecas tenían la posición que la mina correcta produce, cuando la mina correcta es la que produce lo que produce. Catalina Estrada Peñafiel y Ramón Ugarte Villanueva se habían conocido en la tertulia que la señora Amparo Villela de Mondragón organizaba en su casa de la calle de Tacuba, con la regularidad de los eventos sociales de las familias de posición de Zacatecas del período, que en las tertulias construían los contactos y los noviazgos y los negocios que la sociedad del período construía en los espacios informales, donde las familias de posición se reunían con la regularidad que los eventos formales no daban. El noviazgo había durado 2 años. La boda fue en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios el sábado 18 de abril de 1874, y el sobre sin remitente llegó entre los regalos. Capítulo 3. Los Estrada Correa. Lo que el notario sabía de su propia familia. El señor don Esteban Estrada Correa tenía 51 años en abril de 1874 y era, en los términos de lo que en Zacatecas se sabía de él, el notario de los Estrada, que era la forma en que en la ciudad se describía a los notarios que en las familias importantes de las ciudades del norte del período habían llegado a ser la referencia del servicio notarial de esa familia con la profundidad que solo se alcanza cuando el notario lleva suficiente tiempo siendo el notario de la misma familia. Era también el hombre que en los 22 años de práctica notarial en Zacatecas había acumulado el conocimiento de lo que las familias de posición de la ciudad guardaban en sus escrituras y en sus testamentos y en sus contratos con la intimidad que describimos.
el conocimiento del que no busca saber lo que sabe, sino que lo sabe, porque en el trabajo que hace, el saber llega con el trabajo. Lo que el señor don Esteban sabía de su propia familia era lo que en 22 años de ser el notario de Zacatecas había tenido disponible con la misma intimidad que tenía del conocimiento de las otras familias. Los documentos de los Estrada, que en el archivo de su despacho estaban con los documentos de las demás familias, los testamentos del abuelo y del padre que él mismo había redactado, o que había heredado del notario anterior, y la historia de los Estrada en Zacatecas, con las 4 generaciones que en la ciudad habían construido el apellido que en 1874 el apellido Estrada tenía. Lo que no sabía con certeza, lo que en 22 años de práctica notarial y de conocimiento de los Estrada no había tenido disponible como la información verificada que el trabajo notarial da, era lo que el sobre, sin remitente, tenía adentro. El sobre contenía una copia de un documento. La copia estaba hecha con la misma letra cuidadosa que había escrito el nombre de Catalina en el frente del sobre, y el documento original del que era copia había sido redactado en el año de 1831, 43 años antes de la boda de Catalina. Era un acuerdo privado, no una escritura pública, no un instrumento notarial. Un acuerdo entre dos personas que no habían querido que el acuerdo fuera un instrumento público, lo que en los términos del derecho del período significaba que el acuerdo tenía la fuerza que los dos que lo firmaron le daban sin la fuerza que la fe pública del notario le habría dado si hubiera sido redactado ante notario. Los dos que lo firmaron en 1831 eran el señor don Anselmo Estrada Fuentes, que era el abuelo del señor don Esteban, y el señor don Cástulo Veracruz Mondragón, que era el padre de la señora Amparo Villela de Mondragón, la misma señora Amparo en cuya tertulia Catalina había conocido a Ramón Ugarte. El acuerdo de 1831 decía lo que decía con la claridad de los documentos que las personas que lo redactan fuera del instrumento notarial redactan cuando quieren que lo que dicen sea claro para las dos partes, aunque no quieran que sea claro para nadie más. Que el señor don Anselmo Estrada Fuentes reconocía haber recibido del señor don Cástulo Veracruz Mondragón la suma de 3,000 pesos en concepto de pago por la cesión de los derechos sobre la mina de plata, El Ángel, en los cerros al oriente de 1900, Zacatecas, y que esa cesión incluía la renuncia del señor don Anselmo y de sus herederos a cualquier reclamo futuro sobre los rendimientos de la mina El Ángel desde la fecha del acuerdo. El señor don Esteban leyó eso y lo leyó de nuevo. La mina, El Ángel en los cerros al oriente de Zacatecas, era la mina que en los 43 años transcurridos desde el acuerdo de 1831 había producido una de las vetas de plata más importantes de la región norte del país, con los rendimientos que el señor don Cástulo Veracruz Mondragón y sus herederos habían disfrutado desde entonces. Y el acuerdo de 1831 establecía que esos rendimientos le habían correspondido al señor don Anselmo Estrada en primer lugar, antes de la cesión, con la implicación que la implicación tenía cuando se la ponía junto a lo que la familia Estrada había sido en los 43 años transcurridos. La familia del notario con la posición del trabajo, y no la familia del capital minero con la posición del capital. La señora Josefa lo leyó sobre el hombro del señor don Esteban. Ninguno de los dos habló en los primeros minutos. Capítulo 4. El acuerdo de 1831. Lo que el documento decía y lo que implicaba. El señor don Esteban Estrada Correa era notario. Había leído miles de documentos en 22 años de práctica y tenía el ojo del que en la lectura de un documento ve lo que el documento dice
y lo que el documento implica con la precisión del entrenamiento que el trabajo notarial da, cuando el que lo hace con el criterio del profesional, que entiende que en los documentos lo que no está escrito es a veces tan importante como lo que está escrito. Lo que el documento de 1831 decía era claro. El señor don Anselmo Estrada Fuentes había cedido sus derechos sobre la mina El Ángel por 3,000 pesos. Punto. Lo que el documento implicaba era más complejo y era lo que los 20 minutos en el despacho el señor don Esteban necesitaba para procesar completamente. La implicación 1. El señor don Anselmo había tenido derechos sobre la mina El Ángel. Esos derechos venían de algún lugar. La mina. El Ángel no era una mina que el señor don Anselmo hubiera descubierto o explotado directamente, según lo que el señor don Esteban sabía de la historia de las minas de Zacatecas del período anterior. Los derechos debían venir de una concesión, de una herencia o de un acuerdo anterior. El documento de 1831 no decía de dónde venían los derechos, decía que existían y que el señor don Anselmo los cedía. La implicación 2. 3,000 pesos en 1831 era el precio que el señor don Cástulo había pagado por derechos que en los 43 años siguientes habían producido rendimientos cuya escala el señor don Esteban no conocía con exactitud, pero que en los términos de lo que la mina El Ángel era en Zacatecas de 1874, podía estimar con la aproximación que su conocimiento del sector minero de la ciudad le permitía. Los 3,000 pesos de 1831 eran el precio de los derechos. Los rendimientos de 43 años eran otra cifra, la implicación 3, y la que más pesaba en el despacho de la Casa de los Estrada esa tarde de abril de 1874. El señor don Anselmo era el abuelo del señor don Esteban. Lo que el señor don Anselmo había cedido en 1831 era lo que en 1831 le correspondía a él y que con la cesión pasó a los Veracruz Mondragón. Si la cesión había sido válida, si los 3,000 pesos habían sido el precio correcto, si el señor don Anselmo había actuado con el conocimiento completo de lo que cedía y de lo que valía lo que cedía, entonces el acuerdo era lo que era. Una transacción entre dos personas que en 1831 habían llegado a un precio y lo habían firmado. Pero si el precio había sido significativamente inferior al valor real de los derechos en el momento de la cesión, y si el señor don Cástulo había tenido la información sobre ese valor que el señor don Anselmo no había tenido completamente, entonces el acuerdo era otra cosa. Era todavía una transacción firmada, pero era la transacción que los tribunales del período podían evaluar en términos distintos cuando una de las partes había tenido la información que la otra no había tenido. El señor don Esteban sabía todo esto. Era notario. Lo que el señor don Esteban no sabía era quién había enviado el sobre y por qué lo había enviado el sábado de la boda de Catalina y no en otro momento de los 43 años transcurridos desde que el acuerdo había sido firmado. Capítulo 5. La señora Josefa. Lo que la madre de la novia quería saber. Primero, la señora Josefa Peñafiel de Estrada tenía 48 años y era la mujer que en los 26 años de matrimonio con el señor don Esteban había tenido la posición que la esposa del notario de Zacatecas tenía en la ciudad. No la posición del capital, sino la posición del servicio profesional que en las ciudades del interior del México del período producía el tipo de conocimiento y de relaciones que el notario construye cuando lleva suficiente tiempo siendo el notario de las familias importantes de la ciudad. Era también la mujer que en el despacho del señor don Esteban, esa tarde de abril, había leído el documento de 1831 por segunda vez, con la atención de la que en el documento busca lo que el documento tiene más allá de lo que el documento dice en primera lectura. ¿Quién envió esto?, le dijo al señor don Esteban.
no como la primera pregunta del que no entiende el documento, como la primera pregunta del que entiende el documento perfectamente y que en entenderlo considera que la pregunta más urgente no es lo que el documento dice, sino quién lo puso en la mesa de los regalos de la boda de su hija. El señor don Esteban no tenía respuesta inmediata. La letra del sobre no era una letra que reconocía, el lacre sin marca no daba información. El papel grueso de notario era el papel que usaban varios en la ciudad. No había manera de saber con certeza de dónde venía el sobre sin hacer las preguntas que hacer esas preguntas requería. Alguien que tiene el documento original o una copia del original, dijo el señor don Esteban, y alguien que considera que el día de la boda de Catalina es el momento de mandarlo. La señora Josefa lo miró. ¿Por qué la boda? Esa pregunta tenía respuestas posibles. La primera, que quien enviaba el documento quería que la familia Estrada lo recibiera en un momento en que no podían ignorarlo ni guardarlo para después, sin el peso de haberlo recibido ese día específico. La boda de Catalina era el evento más visible de la familia Estrada en Zacatecas en años. 81 invitados, el notario y su familia en el centro del salón, la ciudad mirando. El documento ese día era el documento que no se podía tratar como si no hubiera llegado. La segunda respuesta posible era más específica y era la que la señora Josefa había llegado ya cuando le hacía la pregunta al señor don Esteban. Que quien enviaba el documento sabía que la boda de Catalina reunía en el mismo salón a los Estrada y a la señora Amparo Villela de Mondragón, que era la hija del señor don Cástulo Veracruz Mondragón, el hombre que en 1831 había firmado el acuerdo con el señor don Anselmo. La señora Amparo Villela de Mondragón estaba en el banquete, en la lista de los 81 invitados. Había sido la anfitriona de la tertulia, donde Catalina había conocido a Ramón. Ahí, capítulo 6, la señora Amparo Villela de Mondragón. El eslabón en el salón. La señora Amparo Villela de Mondragón tenía 63 años en abril de 1874 y era una de las presencias más establecidas en la sociedad de Zacatecas de ese periodo. La viuda del señor don Ernesto Mondragón Salas, que había muerto en el año de 1866 y que en los 8 años transcurridos desde entonces había continuado con la posición que el apellido Mondragón le daba en la ciudad y con las tertulias que organizaba en su casa de la calle de Tacuba, con la regularidad de los eventos que se sostienen en el tiempo cuando los que los organizan tienen el criterio de hacerlos lo que los hace durar. Era la hija del señor don Cástulo Veracruz Mondragón. Tenía 18 años cuando el señor don Cástulo había firmado el acuerdo de 1831 con el señor don Anselmo Estrada. Tenía 63 en el banquete de la boda de Catalina Estrada en 1874. Lo que la señora Amparo sabía del acuerdo de 1831 era lo que el señor don Esteban en el despacho no tenía manera de saber sin preguntarle directamente. Si lo sabía, cuánto sabía, desde cuándo lo sabía y qué relación tenía con el sobre que había llegado sin remitente a la mesa de los regalos. Lo que el señor don Esteban y la señora Josefa tenían en el despacho en ese momento era la copia del documento y la pregunta de qué hacer con ella. Tenían también el banquete afuera, con Catalina y Ramón y los 81 invitados, y la pregunta de cuánto tiempo podían estar en el despacho antes de que alguien notara la ausencia y viniera a buscarlos. El señor don Esteban dobló el documento. Lo guardó en el bolsillo interior del saco. Se levantó de la silla. «Volvemos al banquete», le dijo a la señora Josefa. «Esto espera hasta mañana». La señora Josefa lo miró con la expresión de la mujer que en el marido que le dice que algo espera hasta mañana tiene la evaluación de si eso que espera puede efectivamente esperar hasta mañana.
¿Puedes estar en el salón con eso en el bolsillo? El señor don Esteban tardó. Tengo que estarlo. Capítulo 7. Catalina Estrada, la novia que no sabía Catalina Estrada. Peñafiel tenía 22 años y en el banquete de su boda ese sábado de abril de 1874 no sabía nada del sobre ni del documento ni de lo que sus padres habían leído en el despacho en los 20 minutos que habían tardado en volver al salón. Lo que Catalina sabía era lo que los 22 años de crecer en la casa del notario de Zacatecas le habían dado como el conocimiento de su familia. Que los Estrada eran la familia del trabajo profesional, que el apellido del notario tenía el peso específico del servicio a las familias de posición sin ser él mismo la familia del capital. Y que en esa posición había algo que a los 22 años ya entendía con la claridad que los años en la casa del notario producen cuando uno crece con la atención suficiente para ver lo que el trabajo del notario produce en los que lo rodean. Había elegido a Ramón Ugarte con el criterio de los 22 años que en el noviazgo habían construido lo que 2 años de noviazgo construyen cuando los dos que lo tienen el carácter de construirlo, el conocimiento del otro con la profundidad que 2 años dan cuando los dos quieren darse esa profundidad. Ramón era el hijo del propietario de la mina La Providencia. Era el capital minero que los Ugarte tenían. Y era también el hombre de 25 años que en Catalina había visto lo que había visto y que en ver lo que vio había llegado al noviazgo con la disposición del que llega porque quiere llegar. Lo que el día de la boda produjo en Catalina fue lo que los días de las bodas del período producían en las novias de las familias de posición del norte del México del período. El evento central de ese momento de la vida con todo lo que ese evento produce en quien lo tiene. La ceremonia en la parroquia de los Remedios, el banquete en la casa de los Estrada, los 81 invitados con la presencia de la ciudad de Zacatecas, que en ese salón tenía la representación de lo que la ciudad de Zacatecas de ese periodo era. No notó la ausencia de los padres en los 20 minutos del despacho, porque en el banquete con 81 personas, los 20 minutos de ausencia de 2 personas pasan con la facilidad de los 20 minutos en un salón grande con 81 personas. Notó lo que notó a las 7 de la tarde cuando el baile empezó, y cuando en el baile tuvo el momento de estar junto a su madre con la proximidad del baile que produce los momentos de la proximidad. Que la señora Josefa tenía algo. No el algo de la tristeza ni el algo del enojo, el algo de la persona que tiene información que está procesando con la discreción del que en el evento grande tiene la información que no puede procesar completamente en el evento grande. ¿Qué pasó?, le preguntó Catalina a la señora Josefa en el momento del baile. La señora Josefa le sonrió con la sonrisa de la madre en el baile de la boda de la hija. Nada que no pueda esperar hasta mañana. Era la misma frase del señor don Esteban. Y en la señora Josefa tenía el mismo tono, la frase de los que han decidido que algo espera hasta mañana y que en ese haber decidido tienen la voluntad de sostener la decisión, aunque la decisión les cueste lo que les cuesta. Capítulo 8. El señor don Esteban en el salón. Lo que el notario pensaba. El señor don Esteban Estrada Correa estuvo en el banquete de la boda de su hija el resto de la tarde y de la noche, con el documento doblado en el bolsillo interior del saco y con lo que el documento producía en él, procesándose con la gradualidad que las cosas que se procesan en el fondo, mientras uno hace otra cosa, se procesan. No con la concentración del despacho, sino con la atención distribuida del que en la superficie tiene lo que el evento requiere y en el fondo tiene lo que el fondo tiene. Lo que el fondo tenía era el análisis del notario que en 22 años de práctica había aprendido a construir los análisis de los documentos con los instrumentos del oficio.
Los hechos del documento, las implicaciones de los hechos, las preguntas que los hechos no respondían, y las acciones posibles que los hechos y las preguntas y las implicaciones producían como las respuestas disponibles. Los hechos eran los que describimos: el acuerdo de 1831, el señor don Anselmo, el señor don Cástulo, los 3.000 pesos, la cesión de los derechos sobre la mina El Ángel. Las implicaciones eran las que describimos: que los derechos habían existido, que el precio podía o no haber sido el precio correcto, y que en la diferencia entre el precio pagado y el valor real de los rendimientos producidos en 43 años, había la pregunta que los tribunales del período podían evaluar si alguien la presentaba ante ellos. Las preguntas que el documento no respondía eran las que el señor don Esteban tenía en el fondo, mientras en la superficie tenía la conversación del notario en el banquete de la boda de su hija. ¿De dónde venían los derechos originales del señor don Anselmo sobre la mina El Ángel? Si el acuerdo de 1831 había sido una transacción honesta o una transacción donde una de las partes había tenido la información que la otra no había tenido, y quién tenía el documento original y por qué lo había enviado, en copia sin remitente, el sábado de la boda de Catalina. Las acciones posibles eran las que en el fondo del notario se ordenaban con la lógica que el oficio producía cuando el oficio se aplicaba a un problema que concernía al notario mismo y no solo al cliente. Hacer nada con el documento y dejarlo en el bolsillo del saco como si no hubiera llegado, lo que producía una cosa: investigar el origen de los derechos del señor don Anselmo en el archivo de los documentos de los Estrada, que en el despacho tenía los papeles de las 3 generaciones anteriores, lo que producía otra cosa. O hablar directamente con la señora Amparo Villela de Mondragón, lo que producía otra cosa todavía. Cuando la señora Amparo se acercó al señor don Esteban a las 8 de la noche, con el movimiento de la invitada mayor que en el banquete de los que conoce va a saludar al anfitrión antes de retirarse, el señor don Esteban tuvo el segundo en que las acciones posibles que venía evaluando en el fondo se volvieron la acción presente. La señora Amparo estaba frente a él, con la sonrisa de la señora Amparo, y con los 63 años de la señora Amparo, y con lo que la señora Amparo sabía o no sabía del documento de 1831. Capítulo 9. El señor don Esteban y la señora Amparo. Lo que dijeron: señora Amparo, le dijo el señor don Esteban, no con el tono del anfitrión que saluda a la invitada que se retira, con el tono del que tiene algo que necesita decir y que en tener el momento de decirlo tiene la disposición de usarlo. Un momento, si me permite. La señora Amparo lo miró con los ojos de los 63 años, que en el tono del señor don Esteban leían lo que el tono tenía. Por supuesto, Esteban. Los dos se movieron al extremo del salón, donde la música de los músicos que tocaban para el baile producía el ruido suficiente para que una conversación entre 2 personas no fuera escuchada por los que no estaban en esa conversación. El señor don Esteban sacó el documento doblado del bolsillo interior del saco. No se lo dio a la señora Amparo. Lo sostuvo en la mano con el gesto del que tiene lo que tiene, y que en tenerlo da a quien está frente a él la opción de ver lo que tiene antes de que lo que tiene produzca lo que va a producir cuando se pone sobre la mesa. La señora Amparo miró el documento doblado en la mano del señor don Esteban. No cambió la expresión. Era la mujer de 63 años con la historia que describimos y con la calma de la que en la vida que había tenido había procesado suficientes cosas difíciles para tener la calma que los que han procesado suficientes cosas difíciles tienen cuando llega una más. ¿Lo enviaste tú?, preguntó el señor don Esteban. La señora Amparo tardó con la honestidad
de la que en la pregunta directa del señor don Esteban tiene la decisión de responder con la misma directeza. No. ¿Sabes quién lo envió? Sí. El señor don Esteban la miró. Era la respuesta que confirmaba lo que en el fondo había estado procesando toda la tarde. Que la señora Amparo sabía algo sobre el documento que él no sabía todavía. ¿Me lo dices? La señora Amparo miró el documento en la mano del señor don Esteban durante un momento. Luego lo miró a él. Fue mi hijo Rodrigo. Maín capítulo 10. Rodrigo Mondragón. Lo que el hijo de la señora Amparo había hecho. El señor don Rodrigo Mondragón Villela tenía 38 años en abril de 1874 y era el hijo mayor de la señora Amparo y del señor don Ernesto Mondragón, que había muerto en el año de 1866. Era el heredero de lo que el señor don Ernesto había dejado, que incluía la posición de los Mondragón en Zacatecas y la participación en los rendimientos de la mina El Ángel, que en la línea de herencia de los Veracruz Mondragón había llegado a los Mondragón cuando el señor don Cástulo Veracruz Mondragón había muerto en el año de 1855 y había dejado lo que dejó a la señora Amparo como su única hija. Lo que el señor don Rodrigo había hecho y lo que la señora Amparo le dijo al señor don Esteban en el extremo del salón, mientras la música del baile producía el ruido que describimos, era lo siguiente: que el señor don Rodrigo había encontrado el documento original del acuerdo de 1831 en el baúl de los papeles del señor don Cástulo, que en los años de la herencia había pasado a la señora Amparo, y que el señor don Rodrigo había inventariado cuando la señora Amparo le había pedido que pusiera en orden los papeles del señor don Cástulo, que en el baúl llevaban años sin inventariar. El señor don Rodrigo había leído el documento de 1831 y había hecho lo que el señor don Rodrigo, que no era notario, sino el hijo de la minera que en Zacatecas había crecido, con el conocimiento práctico de lo que las minas producen y de lo que los derechos sobre las minas valen cuando se los tiene y cuando se los cede, había hecho con la lectura. Había calculado la diferencia entre los 3,000 pesos de 1831 y lo que los rendimientos de la mina El Ángel en 43 años habían producido, y había llegado a la conclusión de que la diferencia era significativa. Luego había hecho algo que la señora Amparo no le había pedido que hiciera, y que cuando lo supo, la señora Amparo le dijo que no debía haber hecho. Había hecho una copia del documento y la había enviado sin remitente a la mesa de los regalos de la boda de Catalina Estrada. El señor don Rodrigo le había explicado a la señora Amparo por qué lo había hecho con el argumento del hijo que en la herencia del padre tiene la responsabilidad de proteger lo que la herencia produce. Que si los Estrada sabían que el documento existía y que alguien más lo tenía, los Estrada iban a saber que no podían pretender que el documento no existía, y que en ese saber iba a haber una conversación que en 43 años no había habido, y que el señor don Rodrigo consideraba que debía haber. La señora Amparo no estaba de acuerdo con el método del señor don Rodrigo, pero el sobre ya había llegado. Capítulo 11. Lo que el señor don Rodrigo quería. El reclamo específico. El señor don Esteban escuchó lo que la señora Amparo le dijo sobre el señor don Rodrigo, con la atención del notario que en la información que recibe organiza lo que tiene con la lógica del que en el oficio ha aprendido que la información es el instrumento y que el instrumento tiene que estar organizado antes de usarlo. ¿Qué quiere Rodrigo?, preguntó el señor don Esteban. Era la pregunta correcta. No la pregunta de lo que el documento decía, que ya sabía. No la pregunta de si el acuerdo de 1831 había sido honesto o no, que era la pregunta que los tribunales podían hacer, pero que en el extremo del salón de la boda de Catalina no era la pregunta que producía la respuesta útil.
La pregunta de lo que el señor don Rodrigo quería era la pregunta que en la situación que tenían era la pregunta que tenía respuesta concreta y que en tener respuesta concreta tenía el instrumento de lo que se podía hacer con lo que se tenía. La señora Amparo lo miró con la expresión de la mujer de 63 años, que en el hijo que ha hecho lo que ha hecho, tiene la posición difícil del que no aprueba el método, pero que en no aprobarlo tiene también la conciencia de que lo que el hijo quiere no es completamente irrazonable en los términos de lo que el hijo tiene derecho a querer. Rodrigo quiere saber si el señor don Anselmo sabía lo que cedía cuando lo cedió, dijo la señora Amparo. Si sabía lo que valía la mina El Ángel cuando cedió los derechos por 3,000 pesos. El señor don Esteban procesó eso. Era la pregunta que el documento mismo no respondía. Era también la pregunta que podía tener respuesta en el archivo de los documentos de los Estrada, que en el despacho tenía los papeles del señor don Anselmo. Y si el señor don Anselmo sabía, continuó la señora Amparo, entonces el acuerdo fue el acuerdo. El precio fue el precio que los dos acordaron, con el conocimiento de los dos. Y Rodrigo va a aceptar eso. El señor don Esteban la miró. ¿Y si no sabía? La señora Amparo sostuvo la mirada. Eso es lo que Rodrigo quiere saber, no lo que quiere que sea, lo que es. Capítulo 12. El señor don Esteban. La decisión en el salón. El señor don Esteban Estrada Correa tenía en ese extremo del salón de la boda de su hija lo que tiene el notario cuando el documento que tiene en la mano es el documento que concierne a su propia familia, con la doble posición del profesional que conoce el instrumento y del familiar que tiene en el instrumento lo que el familiar tiene cuando el instrumento le dice algo sobre su familia que puede o no querer saber con la completud que el instrumento le puede dar. Lo que el notario tenía era esto, que si el señor don Anselmo había sabido lo que cedía, el acuerdo era el acuerdo y el precio era el precio. 43 años de rendimientos de la mina, El Ángel, que habían ido a los Veracruz Mondragón y a los Mondragón, eran el resultado de una transacción honesta entre dos partes informadas, y el apellido Estrada en Zacatecas de 1874 no tenía nada que defender frente a ese resultado. Si el señor don Anselmo no había sabido lo que cedía, la situación era distinta. No necesariamente en los términos del reclamo legal que el tiempo hacía difícil de sostener con la prescripción que 43 años producían en los instrumentos del derecho del período. Pero en los términos de lo que el apellido Estrada era en Zacatecas de 1874, cuando el apellido era el apellido del notario de la ciudad que conocía los documentos de las familias de posición con la intimidad que describimos. Esa intimidad tenía un precio, que el apellido que la tenía no podía tener en sus propios documentos lo que no podía tener en los documentos de los que confiaban en él. «Necesito revisar los papeles del señor don Anselmo en mi despacho», le dijo el señor don Esteban a la señora Amparo. «Hay documentos de él que heredé del notario que lo precedió. Si hay algo que diga lo que sabía o no sabía sobre la mina El Ángel cuando firmó en 1831, está ahí». La señora Amparo asintió. «¿Cuándo?» «Mañana». «¿Voy, Rodrigo?» El señor don Esteban pensó un momento. «Dile a Rodrigo que lo que encuentre en los documentos del señor don Anselmo es lo que hay. Si el señor don Anselmo sabía, se lo digo. Si no sabía, también se lo digo. No voy a defenderlo si no lo merece la defensa». La señora Amparo lo miró con la evaluación de los 63 años que en el señor don Esteban tenían la evaluación de los años que la señora Amparo había tenido con el señor don Esteban como el notario de Zacatecas. «Eso es lo que yo esperaba que dijeras». Capítulo 13. El baile. Catalina y lo que la noche tenía.
El baile de la boda de Catalina y Ramón en la casa de los Estrada en la calle de Tacuba de Zacatecas continuó hasta las 11 de la noche con la música de los músicos que los Estrada habían contratado para el evento y con los 81 invitados en el estado del baile que produce el banquete de las bodas del período. Cuando el banquete va bien y cuando el baile tiene el espacio que el baile necesita para ser lo que el baile del período era en los eventos de las familias de posición del norte del país. Catalina bailó con Ramón y bailó con su padre y bailó con el señor don Patricio Ugarte, que era el padre del novio, con la rotación que en los bailes de las bodas del período producía el protocolo de los que en el baile tienen los compromisos que el protocolo de las bodas establece para la novia con el esposo, con el padre y con el suegro, en ese orden. Lo que Catalina tenía en el baile que su madre no había respondido con completud, cuando le preguntó a las 7, seguía estando ahí con la discreción de lo que no tiene respuesta todavía, pero que en no tenerla todavía no desaparece, sino que espera con la paciencia de lo que espera, porque no tiene otra opción que esperar. Lo que Ramón tenía en el baile era lo que el hombre de 25 años tiene en el baile de la boda de su propio matrimonio. La novia que eligió, el banquete que los suegros habían organizado, y la conciencia de que lo que había comenzado esa mañana en la parroquia de los Remedios era lo que comenzaba. Nada más que eso, nada menos. No supo nada del sobre esa noche. La señora Josefa y el señor don Esteban no se lo dijeron. Catalina no se lo dijo, porque Catalina no sabía más de lo que su madre le había dicho a las 7, y la señora Amparo se fue del banquete a las 9 con la discreción de la invitada que tiene la conciencia de que en el salón está lo que está, y que en la presencia de esa conciencia el retirarse con discreción es lo que la situación requiere. Lo que quedó del baile hasta las 11 fue lo que quedó. La música y los 81 invitados, y la noche de abril de Zacatecas, con el frío que la ciudad, a 2.400 metros de altitud, produce en los abriles, que en el norte del Bajío tienen el frío que el altiplano zacatecano mantiene en el mes, que el resto del país considera que es ya la primavera, pero que en Zacatecas es todavía el mes del frío. Capítulo 14. El domingo. El despacho del notario. El señor don Esteban Estrada Correa fue al despacho de la casa de los Estrada el domingo 19 de abril de 1874, al día siguiente de la boda de Catalina, con el documento de 1831 sobre el escritorio y con el baúl de los papeles de los Estrada anteriores, que en el archivo del despacho había acumulado en 22 años de ser el notario que en Zacatecas guardaba lo que las familias le confiaban, incluyendo lo que la familia propia le había confiado con la misma lógica que las demás. La señora Josefa estaba en la puerta del despacho con el café de la mañana del domingo y con la expresión de la mujer que en el marido que abre el baúl de los papeles de los abuelos tiene la conciencia de que lo que el baúl puede producir es algo que los dos van a tener que manejar juntos independientemente de lo que sea. El señor don Esteban abrió el baúl. Los papeles del señor don Anselmo Estrada Fuentes, que era el abuelo del señor don Esteban, estaban en el fondo del baúl, con la desorganización de los papeles que nadie ha organizado durante mucho tiempo, porque en el mucho tiempo nadie ha tenido la razón específica de organizarlos. El señor don Esteban los sacó uno a uno con el cuidado del notario, que en los documentos viejos tiene el instrumento del oficio y que en ese instrumento tiene el respeto que los documentos viejos merecen cuando en ellos puede estar lo que en ese domingo el señor don Esteban buscaba. Tardó 2 horas. La señora Josefa le trajo el segundo café a la media hora y el tercero a la hora y media sin decir nada,
que era la manera de la señora Josefa de estar presente en el trabajo del señor don Esteban sin interrumpir el trabajo, con lo que la interrupción interrumpe cuando el que trabaja necesita el espacio del trabajo sin la interrupción. Lo que el señor don Esteban encontró a las 2 horas de revisar los papeles del señor don Anselmo era lo que la búsqueda de las 2 horas había producido. Una carta del señor don Cástulo Veracruz Mondragón al señor don Anselmo Estrada Fuentes, fechada el 12 de febrero de 1831, 2 meses antes del acuerdo de la cesión. Capítulo 15. La carta de febrero de 1831. Lo que el señor don Cástulo había escrito. La carta del señor don Cástulo Veracruz Mondragón al señor don Anselmo Estrada Fuentes del 12 de febrero de 1831, tenía 3 páginas escritas con la letra del período que los hombres de la primera mitad del siglo XIX usaban cuando escribían las cartas, que querían que el que las recibía las leyera con la atención que la letra cuidadosa invita. El señor don Esteban la leyó despacio. La señora Josefa se sentó frente al escritorio cuando el señor don Esteban tardó en la primera página más de lo que tardó en las demás, que era la señal de que la primera página tenía algo que requería la segunda lectura. La carta del señor don Cástulo le decía al señor don Anselmo lo siguiente: que la mina El Ángel en los cerros, al oriente de Zacatecas, tenía en el año de 1831 el potencial que el señor don Cástulo había evaluado con la información que tenía de los ingenieros que habían explorado las vetas en los meses previos, que ese potencial era significativo, que el señor don Cástulo le ofrecía al señor don Anselmo los 3,000 pesos por los derechos que el señor don Anselmo tenía sobre la mina, con el argumento que los 3,000 pesos eran el precio correcto, dado el riesgo que la minería del período producía en cualquier inversión en las minas que no habían sido explotadas todavía con la escala que la explotación completa requería. Lo que hacía que la carta fuera lo que era. Lo que el señor don Esteban tardó en la primera página más de lo que tardó en las demás, era el párrafo que en la segunda mitad de la primera página decía esto: que el señor don Cástulo reconocía que los informes de los ingenieros sobre el potencial de la mina El Ángel eran más optimistas que lo que el precio de 3,000 pesos reflejaba, y que le pedía al señor don Anselmo que considerara que el riesgo de la exploración completa era real y que en Midland ese riesgo, el precio ofrecido, era el precio que el señor don Cástulo consideraba correcto, dado lo que sabía y lo que el señor don Anselmo podía saber. El señor don Anselmo había firmado el acuerdo de cesión en el mes de abril de ese año. Lo que la carta decía, con la claridad que la carta de 1831 tenía en los términos del análisis del notario de 1874, era que el señor don Cástulo había informado al señor don Anselmo de que los ingenieros eran optimistas sobre el potencial de la mina, que los 3,000 pesos no reflejaban ese optimismo completamente, y que en ese espacio entre lo que los ingenieros decían y lo que el precio ofrecía, el señor don Cástulo había reconocido la diferencia en la carta y le había pedido al señor don Anselmo que la considerara. El señor don Anselmo había considerado la diferencia y había firmado de todas maneras. Capítulo 16. Lo que el notario concluyó. El señor don Esteban Estrada Correa tenía sobre el escritorio del despacho el documento de 1831 y la carta de febrero del mismo año. Los dos juntos decían lo que decían en los términos que el notario de 1874 tenía para leerlos con la exactitud del oficio. El señor don Anselmo había sabido. No todo. No con la certeza de los que en la minería conocen las vetas con la precisión de la ingeniería que el período iba produciendo,
Pero había sabido que los ingenieros eran optimistas y que el precio de 3.000 pesos no reflejaba ese optimismo completamente, porque el señor don Cástulo se lo había dicho en la carta de febrero antes de que el señor don Anselmo firmara en abril. El señor don Anselmo había tomado los 3.000 pesos y había firmado la cesión con ese conocimiento. Lo que eso decía sobre el acuerdo de 1831 era lo que el señor don Esteban había preguntado al señor don Anselmo, con la pregunta que el documento y la carta respondían juntos, que el acuerdo había sido una transacción donde las dos partes tenían información sobre lo que se cedía, que el precio había sido inferior al potencial que los ingenieros habían reportado, y que el señor don Anselmo había aceptado el precio con esa información disponible. ¿Por qué? El señor don Esteban no tenía en el baúl la respuesta a eso. Lo que el baúl tenía era lo que el baúl tenía. Las razones del señor don Anselmo para aceptar los 3.000 pesos en lugar de esperar la explotación completa eran las razones que el señor don Anselmo había llevado consigo a la tumba y que en la tumba no tenían el instrumento de explicarse. Lo que el señor don Esteban tenía era suficiente para la respuesta que el señor don Rodrigo Mondragón había dicho que quería, saber si el señor don Anselmo sabía. Y la respuesta era sí, sabía. El señor don Esteban dobló la carta de febrero de 1831 junto con el documento de la cesión. Los guardó juntos. Luego fue a donde estaba la señora Josefa. Capítulo 17. La conversación con Catalina. Lo que la hija supo. La señora Josefa fue a buscar a Catalina a su habitación el domingo al mediodía. Catalina estaba todavía en la casa de sus padres porque la salida hacia la casa que Ramón había preparado en la ciudad para el matrimonio estaba programada para el lunes. Era el período que en las bodas del período producía el tiempo de transición entre la casa de los padres y la casa nueva. El domingo después de la boda todavía en la casa paterna, el lunes la salida. La señora Josefa le dijo a Catalina que el señor don Esteban quería hablar con los dos en el despacho. Catalina fue con la señora Josefa al despacho con la expresión del que en la convocatoria de los padres al despacho, el día después de la boda, tiene la información de que algo en el despacho requiere lo que el despacho requiere cuando los padres convocan. El señor don Esteban les contó lo del sobre y del documento de 1831 y de la carta de febrero del mismo año y de la conversación con la señora Amparo en el extremo del salón y de lo que la señora Amparo le había dicho sobre el señor don Rodrigo. Les contó lo que los papeles del señor don Anselmo habían producido en la búsqueda del domingo, y les dijo lo que había concluido. Catalina escuchó todo sin interrumpir. Era la hija del notario, que en 22 años de crecer en la casa del notario había aprendido que las historias de los documentos tienen la complejidad de las historias de los documentos, y que en esa complejidad interrumpir al que cuenta no da la información más rápido, sino que la da más lenta. Cuando el señor don Esteban terminó, Catalina preguntó lo que preguntó. ¿Qué significa esto para nosotros? El señor don Esteban la miró. El señor don Anselmo aceptó el precio que aceptó con la información que tenía. El acuerdo fue el acuerdo. Los Mondragón tienen los rendimientos de la mina El Ángel, porque el señor don Anselmo les cedió los derechos por 3.000 pesos en 1831, y porque en 1831 aceptó eso. ¿Por qué lo aceptó?, preguntó Catalina. No lo sé. Era la respuesta del notario, que en los papeles del señor don Anselmo no había encontrado esa respuesta. Puede haber necesitado el dinero. Puede haber considerado que el riesgo era real. Puede haber tenido razones que no dejó escritas. Una pausa. Lo que no tenemos es la evidencia de que el señor don Anselmo fue engañado.
Lo que tenemos es la evidencia de que aceptó lo que aceptó con la información que tenía. Catalina procesó eso. Y eso destruye la reputación de la familia. Capítulo 18. La reputación. Lo que el apellido Estrada tenía en Zacatecas. El señor don Esteban consideró la pregunta de Catalina con el cuidado que la pregunta merecía. Era la pregunta que desde el momento en que había leído el documento en el despacho el sábado había estado en el fondo junto con las otras preguntas que describimos. Lo que el documento producía en el apellido Estrada en Zacatecas de 1874. No, le dijo el señor don Esteban. Era la respuesta que el análisis del domingo había producido en él con la lógica que describimos. El señor don Anselmo hizo una transacción en 1831 que en retrospectiva produjo menos de lo que podría haber producido. Eso no es deshonor, es una decisión comercial que con 43 años de distancia parece una mala decisión. ¿Y el señor Rodrigo?, preguntó Catalina. El señor Rodrigo quería saber si el señor don Anselmo sabía lo que cedía. La respuesta es que sabía lo que sabía. Lo que el señor don Cástulo le dijo en la carta de febrero, lo sabía. Lo que los ingenieros le habrían podido decir con más precisión, no lo sabía, porque el señor don Cástulo fue quien contrató a los ingenieros y el señor don Anselmo no tenía acceso directo a sus informes completos. Catalina lo miró. ¿Eso es engaño? Es el espacio donde el engaño podría argumentarse, dijo el señor don Esteban con la precisión del notario, que en las respuestas sobre el derecho tiene el cuidado de no cerrar lo que el derecho no cierra completamente. Pero el señor don Anselmo aceptó el precio con la información que tenía, y los tribunales de 1874 tienen la prescripción de 43 años sobre un acuerdo de dos personas que en 1831 eran los dos adultos que firmaron. La señora Josefa había escuchado todo con el silencio de la que en la conversación del notario y de la hija del notario tiene el lugar del que escucha, porque lo que escucha le importa, pero porque también entiende que en esa conversación el notario y la hija del notario tienen los instrumentos del análisis que ella no tiene de la misma manera. «¿Qué le vas a decir a Rodrigo?», preguntó Catalina. «La verdad», dijo el señor don Esteban, «lo que los documentos dicen y lo que los documentos no dicen». Capítulo 19. El señor don Rodrigo. La respuesta del martes. El señor don Esteban Estrada Correa fue a la casa de los Mondragón en la calle de Tacuba el martes 21 de abril de 1874, 3 días después de la boda de Catalina, con el documento de 1831 y con la carta de febrero del mismo año y con la conclusión que el análisis del domingo había producido. El señor don Rodrigo Mondragón Villela lo recibió en el despacho de la casa de los Mondragón, con la expresión del hombre de 38 años, que en la visita del notario, cuya hija había sido la destinataria del sobre sin remitente, tiene la conciencia de que la visita tiene lo que la visita tiene. La señora Amparo estaba en el despacho también. No había querido no estar. El señor don Esteban puso los dos documentos sobre el escritorio del señor don Rodrigo. El documento de 1831 y la carta de febrero. Los dejó ahí sin decir nada, que era la manera del notario de dar a quien recibe los documentos el tiempo de leerlos antes de que el que los trajo diga lo que tiene que decir. El señor don Rodrigo leyó los dos. La señora Amparo no los leyó, porque los había leído ya cuando el señor don Esteban se los había mostrado en el salón del banquete y le había pedido que los revisara. El señor don Rodrigo tardó en los dos documentos con la misma atención que el señor don Esteban había tenido en el despacho del domingo. Cuando los dejó sobre el escritorio del señor don Esteban, tenía la expresión del que ha leído lo que ha leído
y que en leerlo tiene la evaluación de lo que significa lo que leyó en los términos de lo que quería encontrar cuando envió el sobre. ¿El señor don Anselmo sabía?, preguntó el señor don Rodrigo. «Sabía lo que la carta de tu abuelo le dijo», dijo el señor don Esteban, «que los ingenieros eran optimistas y que el precio no reflejaba ese optimismo completamente. Eso lo sabía. Lo que los informes completos de los ingenieros decían, no». El señor don Rodrigo procesó eso. ¿Es suficiente para decir que la transacción fue honesta? El señor don Esteban lo miró con la directeza del notario, que en la pregunta difícil tiene la respuesta que tiene. Es suficiente para decir que el señor don Anselmo aceptó lo que aceptó con información incompleta, pero con información, y que en 43 años nadie reclamó. Una pausa. El señor don Rodrigo miró la carta de su abuelo sobre el escritorio. Mi abuelo le dijo lo que le dijo, y no le dijo todo. No. ¿Eso es lo que buscabas cuando enviaste el sobre?, le preguntó la señora Amparo a su hijo. No con el tono de la acusación, con el tono de la pregunta que pide la respuesta honesta. El señor don Rodrigo tardó con la honestidad del que recibe la pregunta de la madre que merece la respuesta honesta. Quería saber si el apellido Estrada tenía algo que defender frente a esto, o si lo que los Mondragón tenemos de la mina El Ángel es lo que tenemos sin que haya algo que defender. ¿Y ahora lo sabes?, preguntó la señora Amparo. Ahora lo sé. Das capítulo 20. Reflexiones finales. Lo que el documento y los documentos produjeron. Lo que el sobre sin remitente en la mesa de los regalos de la boda de Catalina Estrada, el sábado 18 de abril de 1874, produjo en los años siguientes, en las familias involucradas, era lo que describimos en los capítulos anteriores, y lo que esos capítulos construyen juntos, como la imagen de lo que ocurrió. No la destrucción de la reputación de los Estrada, que quien enviara el sobre podía haber querido producir, si la intención hubiera sido esa, sino el proceso que el señor don Rodrigo había querido producir, con el método que la señora Amparo no había aprobado, pero que en el producir, lo que produjo, tuvo el resultado que el señor don Rodrigo decía que quería, saber lo que había. Lo que había era esto. El señor don Anselmo Estrada Fuentes había cedido los derechos de la mina El Ángel en 1831 por 3,000 pesos, con información incompleta, pero con información. El señor don Cástulo Veracruz Mondragón había comprado esos derechos con la información completa que el señor don Anselmo no tenía completamente. En los 43 años siguientes, la mina El Ángel había producido los rendimientos que había producido para los que tenían los derechos. ¿Era eso la injusticia que destruía la reputación de los Estrada? No. Era la transacción de 1831 con las asimetrías de información que las transacciones del período producían cuando una de las partes tenía acceso a la información completa de los ingenieros y la otra tenía acceso a lo que la primera le decía de esa información. El señor don Anselmo había tomado lo que el señor don Cástulo le ofreció. Las razones del señor don Anselmo habían sido sus razones, y se habían ido con él. Lo que el apellido Estrada en Zacatecas de 1874 tenía después del proceso que describimos era lo que el apellido Estrada tenía antes del sobre. El notario que en 22 años de práctica había construido la posición del notario de las familias de posesión de Zacatecas con la integridad que el cargo requería. La diferencia era que ahora el señor don Esteban sabía lo que los papeles del señor don Anselmo decían sobre la mina El Ángel, y el señor don Rodrigo sabía lo que los documentos decían sobre lo que su abuelo había hecho en la carta de 1831. En Zacatecas, cuando en los años siguientes se recordaba el sobre sin remitente en la mesa de los regalos de la boda de Catalina Estrada, lo que se recordaba tenía la forma que describimos,
no el escándalo que el sobre podía haber producido si lo que contenía hubiera sido lo que quienes sabían del sobre habían temido que fuera, sino el proceso que el notario había hecho con los papeles del abuelo el domingo después de la boda para llegar a la respuesta que la situación requería. Catalina Estrada de Ugarte se fue a la casa que Ramón había preparado en la ciudad el lunes 20 de abril. El señor don Esteban le contó lo del martes con el señor don Rodrigo cuando la visitó esa semana. Catalina escuchó y luego dijo lo que dijo con los 22 años que en la casa del notario habían producido la perspectiva que describimos. El señor don Anselmo tomó lo que le ofrecieron. Y el señor don Rodrigo quería saber si lo hizo sabiendo lo que hacía. Ahora lo sabe. Y nosotros también. El señor don Esteban la miró. Sí. ¿Eso resuelve algo? El señor don Esteban consideró la pregunta de su hija con el cuidado de los que, en las preguntas de los hijos sobre las cosas difíciles, tienen la responsabilidad de responder con la honestidad que la pregunta merece. Resuelve saber lo que hay, que no es lo mismo que resolver lo que pasó, pero es lo que tenemos. Si esta historia te llegó, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Hay preguntas que esta historia deja abiertas y que me interesa saber cómo las ven. ¿El señor don Rodrigo hizo lo correcto al enviar el sobre el día de la boda de Catalina? ¿O había mejores maneras de buscar la respuesta que buscaba? Y el señor don Cástulo, en la carta de febrero de 1831, informó al señor don Anselmo de lo que sabía o le informó solo lo suficiente para que la transacción ocurriera sin ser completamente honesta. Hay diferencia entre las dos cosas, y en 1831 esa diferencia importaba igual que importaría hoy. Si eres nuevo en este canal, aquí contamos los casos del México del siglo XIX que quedaron en los archivos y en la memoria de las familias. Los que revelan quiénes eran las personas detrás de los nombres y de las decisiones que tomaron cuando el momento lo exigió. Si este tipo de historia te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Y si conoces a alguien que disfrutaría este contenido, comparte el video. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.